buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva edición de Una Pica en Flandes, un programa que, como saben, comentamos la actualidad política internacional, la nacional, la europea, todo lo que no cuentan los medios de comunicación. Y vamos a presentar a nuestros siguientes invitados. Jorge Buxadé es el jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo y reelegido vicepresidente ejecutivo del ECR Party. Enhorabuena y bienvenido. Pues nada, muchísimas gracias por la invitación de nuevo y efectivamente pues una alegría el que se hayan renovado los cargos y volver a ser elegido vicepresidente ejecutivo. Uno tiene una vocación de vicepresidente de Vox, vicepresidente del ECR, un puesto en el que uno pues intenta hacer lo mejor para Vox y para los partidos conservadores en Europa, que no nos va nada mal en la última parte de la legislatura. Giorgia Meloni también ha sido reelegida presidenta de... Giorgia Meloni, pues partido. Efectivamente, primer ministro del gobierno italiano y además quien con el modelo de coalición con Forza Italia y también con la Lega, pues marca un camino de lo que tiene que ser la política en los próximos años hasta que los partidos conservadores no ganen por mayoría absoluta, es decir, la necesidad de conformar gobiernos con el centro reformista o centro liberal, como se quiera denominar, y garantizar efectivamente que el Partido Popular Europeo no mire hacia su izquierda, que es lo que ha venido haciendo durante toda la legislatura, que en lugar de mirar hacia donde están los conservadores, pues ha mirado siempre donde está el Partido Socialista. Yo creo que ese es el futuro y esperamos también que en España sea el futuro en que el Partido Popular, que puede decidir o mirar al Partido Socialista o mirar a Vox, pues mire decididamente a Vox para garantizar políticas en defensa de la propiedad, de la libertad, de la vida, de todo aquello que nos importa. Enhorabuena de nuevo. Gracias. Y voy a presentar al siguiente invitado, es Carles Iserte, es el coordinador de Vox en el Parlamento Europeo y también asesor de la Comisión de Asuntos Jurídicos aquí en el Parlamento Europeo, y es precisamente de esta comisión de la que vamos a hablar porque ha habido un informe que se ha presentado, gracias por estar aquí, que no le he dicho ni las gracias. Ha habido un informe en la última sesión plenaria que se aprobó, que es la due diligence, la diligencia debida de las empresas, que tiene como objetivo pero más bien garantizar que las empresas eliminen esos efectos adversos del cambio climático o de los derechos humanos. Y Jorge ha sido ponente en este informe, el ponente de CR, ha sido muy activo, con más de 150 enmiendas propuestas en este informe. ¿Qué experiencia has tenido sobre la due diligence? Bueno, a ver, yo creo que lo primero es explicarlo. Supuestamente, en principio, el proyecto lo que tenía por finalidad es garantizar que las empresas europeas, en su actividad, pues no incrementen y, en su caso, eliminen todos los efectos de su actividad contrarios al cambio climático y en el ámbito de la defensa de los derechos humanos. El texto de la Comisión era manifiestamente mejorable, y el informe que se elaboró aquí en el Parlamento Europeo era muchísimo peor que lo de la Comisión, como viene sucediendo esta legislatura, ¿no? Hay una realidad y es que en terceros estados se vulneran derechos que vienen reconocidos en nuestra legislación. Derechos laborales, derechos de los niños, derechos de las mujeres, y nosotros, por supuesto, entendemos que debe ayudarse a que esas vulneraciones de derechos no se produzcan. Pero al final le han dado la vuelta al expediente y se ha convertido en un ataque a las empresas europeas. Y esa ha sido la gran batalla, y esas 150 enmiendas que pusimos con la ayuda de nuestro equipo, por supuesto, pues iban dirigidas a eso, a dejar muy claro que las empresas europeas en su actividad en Europa no vulneran derechos, y que en el caso de que se vulneren derechos ya existen mecanismos normales que existen en nuestros estados, con nuestros jueces, con todo nuestro sistema de protección de derechos para garantizar eso. Y que precisamente si lo que hacemos es bombardear a las empresas europeas, lo que se está haciendo es que nuestras empresas no puedan competir en los mercados internacionales en los que están, y que otra vez pues las empresas americanas, las empresas chinas, las empresas indias se vayan a beneficiar, ¿no? Y aquí les da igual. Y ha sido un debate arduo en que hemos conseguido muchísimas cosas. No hemos conseguido todo lo que queríamos y vamos a ver ahora cómo va con la negociación final y la ejecución luego, además, porque luego habrá que ver cómo se ejecuta esto.
Carles, vamos a seguir con este tema porque me gustaría que rellenases un poquito más esta información con las prioridades que ha tenido Vox y el ECR en este informe, cuáles han sido lo más importante que queríais destacar y los límites también que queríais poner. Sí, nosotros principalmente nos hemos centrado en 3 objetivos. Por un lado, en defender las competencias de los Estados miembros, no permitir que la Unión se apoderara de competencias que no tiene, como por ejemplo asuntos de responsabilidad civil de las empresas o en la condicionalidad de la remuneración de los miembros del Consejo de Dirección, que obviamente no son competencias que están asignadas a la Unión Europea. Luego, como ya ha comentado Jorge, nuestra opinión era que debíamos de aplicar unos procesos de diligencia y vida más estrictos a todas las empresas que son de terceros países, especialmente aquellas que vienen de dictaduras comunistas o islámicas, y no añadir más cargas a las empresas europeas. Y ahí también enlazado con la tercera, que es que nosotros consideramos que las pymes, las pequeñas y medianas empresas europeas, por toda la historia que vienen últimamente, deben estar exentas totalmente de la aplicación de esta nueva directiva, porque como ha explicado Jorge, ya están bajo legislación europea de muchos de los países y también de la propia Unión, que ya cumplen los derechos humanos y el medio ambiente. Y sin embargo, a las pymes sí que se las incluyó en la propuesta y además se consideró los sectores de la agricultura, la ganadería o la pesca como sectores de alto riesgo, de especial control, que es una cosa que nosotros como Vox no podemos llegar a aceptar. Y es un problema porque finalmente, tanto populares como liberales sí que aceptaron todas estas premisas y por tanto el voto de Vox era claro, no podíamos aceptar ninguna de estas incluidas en el informe final. Precisamente en ese programa hablamos mucho de la criminalización que hace la Unión Europea hacia los sectores primarios como la agricultura, la pesca, en este caso también las pymes. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué se intenta siempre criminalizar al más débil y al que trabaja y al que saca el país adelante? Que la política comercial de la Comisión Europea, la política comercial de esas élites, de esos burócratas de la Unión Europea va encaminada a eso. Su idea es, en todos los acuerdos comerciales, en todas las relaciones internacionales, nosotros tenemos que sacrificar, Europa tiene que sacrificar la agricultura, tiene que sacrificar la ganadería, tiene que sacrificar la pesca en beneficio de otros sectores, ¿no? Imaginemos un supermercado en España. No voy a poner el nombre, que cada uno de los oyentes ponga el que considera. Esta directiva de diligencia de vida lo que quiere es hacer responsable a la empresa española que tiene el supermercado de las eventuales vulneraciones de derechos fundamentales que se producen en tercer país, por ejemplo, en la recogida de los frutos o si una determinada comunidad indígena considera que se han violado sus derechos históricos. La empresa española tiene que responder de lo que suceda allí. Esto es una absoluta barbaridad. Y sobre todo cuando se pretendía incluso inicialmente que afectase a las pequeñas y medianas empresas, algo que gracias a el trabajo ingente, pues eso parece que lo hemos salvado. Y especialmente, repito, esos sectores de la agricultura, ganadería y pesca. Pero esto es permanente. Ayer mismo en el Consejo de la Unión Europea se debatió uno de los grandes documentos también de esta legislatura, que es la reforma del sistema de preferencias generalizadas. Esto es muy técnico, pero yo voy a intentar explicarlo de forma clara. Cuando la Unión Europea pacta con terceros países acuerdos comerciales, se establece eso que se llaman sistemas de preferencias generalizadas, es decir, entendemos que hay determinados países con los que queremos tener un mejor comercio, un comercio más ágil. El Consejo de la Unión Europea, los gobiernos de los Estados miembros, dicen, oiga, vamos a aprovechar el cambio del modelo de sistema comercial para exigir que esos terceros países cumplan la normativa en materia de inmigración, algo que Vox viene exigiendo desde el primer momento. Oiga, ¿por qué comerciamos con países que no son buenos socios con nosotros en el control de la inmigración? Pues este Parlamento Europeo, alocado con esa mayoría del Partido Popular Europeo, socialistas y Renew, los liberales, dice que no, que eso es una línea roja, que se tiene que permitir la llegada masiva y descontrolada de la inmigración ilegal y, por tanto, otra vez, sectores como la agricultura, la ganadería y la pesca vuelven a ser la moneda de cambio de una política comercial. Y nosotros, desde el primer momento, hemos sostenido precisamente lo contrario. Por eso, insistimos, por eso es tan importante, serán importantes las elecciones al Parlamento Europeo del año que viene y son importantes las elecciones del 23 de julio en España para que haya un gobierno en España que reoriente la política de Bruselas. Y eso solo es posible si viene un gobierno decidido, que diga, nosotros queremos comercio, pero queremos un comercio justo para nuestros productores, justo para nuestros agricultores, para nuestra industria, para nuestro sector de servicios. Y por tanto, aquel acuerdo comercial que perjudica a los nuestros no lo vamos a firmar. Y aquel acuerdo comercial que no garantice que el tercer Estado
respeta nuestras normas de control de entrada de personas y de bienes, pues no vamos a firmar acuerdos. Y no tener gobiernos como el de Sánchez o como los gobiernos anteriores de Partido Popular y Partido Socialista, que llegan aquí a Bruselas, agachan la cabeza y por unas migajas acaban diciendo que sí. Y ese es el problema fundamental de esta directiva de diligencia debida, del acuerdo de preferencia comercial, de todos los asuntos que tenemos ahora encima de la mesa. Quiero preguntarle a Carles, leyendo las prioridades que habéis tenido, una de ellas era la planteación de la exención de las obligaciones de las empresas europeas. Eso, explícanos un poco a qué os referís. Nosotros, cuando estamos elaborando las enmiendas y demás, solicitamos al Parlamento que nos pasara un estudio sobre todas las legislaciones que tiene que cumplir una empresa europea, tanto a nivel nacional, local como europeo. El propio Parlamento, el propio Servicio de Investigación del Parlamento nos dijo que no le era posible darnos la lista de cosas de ser tan extensa. Pero por otro lado estamos pidiendo a las empresas europeas que cumplan todo esto y además le vamos a añadir nuevas cargas y nuevas burocráticas por esta diligencia debida. Las empresas europeas ya están sujetas a legislación medioambiental, de protección del medio ambiente, de derechos humanos y es responsabilidad de los Estados miembros vigilar y hacer cumplir el ordenamiento que tienen cada uno de ellos. Y no solo eso, todos los ejemplos que se daban a las negociaciones siempre hacían referencia a países africanos, países del sudeste asiático, países de China, sobre todo a dictaduras comunistas o países donde el ordenamiento jurídico no es equiparable al europeo. Entonces decíamos, estamos de acuerdo con eso. De hecho, éramos el partido que más exigíamos a estas empresas, es decir, vamos a hacer unos procesos de diligencia de vida totales en toda la cadena de suministros. Sin embargo, eso no lo aceptaron. Lo que sí que aceptaron fueron incluir las empresas europeas. Por otro lado, también nosotros decíamos que estamos diciendo a las empresas que no operen en países que son de riesgo, pero sí que permitimos tanto a los Estados miembros como a la Europea Unión operar en estos países. Y por otro lado, no permitieron, que era una de estas ideas, incluir a las ONGs dentro de esta propia directiva. Tenemos aquí los casos del Qatargate, aquí en este propio Parlamento Europeo, que era una empresa extranjera, una ONG que recibía de un país extranjero fondos para sobornar a eurodiputados. Pues no nos permitieron incluirlos de ellos. Esta mentalidad de que solo hay que atacar a las empresas, pero no hay que atacar a esas ONGs que son parte fundamental de su día a día. Todas las cosas bien hechas tienen reacciones y una de ellas, la más significativa, fue Pedro Sánchez, que tras este informe acusó a Vox de estar en contra de prohibir la explotación infantil, el trabajo infantil. Y esto se percibe un poco miedo de esta parte del espectro político hacia las cosas bien hechas que está haciendo Vox, por ejemplo. Entonces, claro, Sánchez no es referencia de nada, Rocío. Sánchez es un mentiroso patológico, es un sociópata que es capaz de mentir. Precisamente lo contrario, precisamente la posición de Vox es la de garantizar la protección de los derechos en el extranjero. Esa es la cuestión, y que no se impongan más obligaciones a los nuestros. Pero es alucinante que se quiera monitorizar, exigir responsabilidades, más obligaciones, más cargas, más gastos a las empresas europeas que eso desarrollen actividades, compran bienes, hacen comercio en terceros estados con esto del trabajo infantil, como decía Sánchez, pero sin embargo Sánchez es el principal defensor de las dictaduras como Nicaragua, como Venezuela, como Cuba, donde precisamente los derechos de los niños, los derechos de las mujeres en el ámbito laboral no están garantizados. Es un auténtico sociópata, un mentiroso, y nos cuesta porque efectivamente no disponemos de grandes medios de comunicación y tenemos que utilizar nuestros propios medios para explicar las cosas, pero al final la verdad se abre paso. La verdad se abre paso y yo creo que una gran parte de los españoles y una gran parte del tejido empresarial es conocedor de nuestra posición de defensa de la libertad, defensa de la propiedad y defensa de los derechos que realmente son derechos. Y por lo tanto una cosa es la protección del medio ambiente y otra cosa es el cambio climático, y hay que explicarlo. Nosotros estamos por la protección del medio ambiente. Con la teoría del cambio climático lo que ellos buscan la excusa para adoptar toda una serie de medidas que restringen nuestra libertad. Proteger el medio ambiente, por supuesto, nuestros bosques, nuestros ríos, nuestros mares, nuestras ciudades. Pero lo que ellos hacen no es proteger el medio ambiente, sino destruir la actividad económica, que es la forma más fácil de acabar con el medio ambiente. Para terminar, porque nos queda poquito tiempo, esta semana reciente leíamos que Santiago Abascal te felicitaba por todo el trabajo bien hecho en Bruselas, por todo el trabajo que desempeñas en Vox. Y me gustaría destacar, ahora que estamos en pre-campaña, algunos puntos fuertes de lo que se ha ido haciendo aquí en Bruselas. ¿Qué voz has representado aquí? Bueno, yo la verdad es que
agradezco mucho lo que escribió Santiago, pero no es relevante. Esa expresión de que aquí se viene ya llorado de casa y no pasa nada, y por tanto nosotros seguimos con rectitud de intención haciendo lo mejor para los españoles. Yo creo que lo más importante que ha hecho Vox Europa en esta legislatura, y aún nos queda un año, más allá de los detalles concretos o de esas enmiendas o de ese voto que ha podido determinar que en muchas ocasiones ha producido un cambio o ha garantizado que no se produjeran determinados cambios, como esto de la Directiva de Licencia de Vida, proteger a las pequeñas y medianas empresas y al sector agrario, lo más importante que estamos haciendo es contar lo que sucede aquí. Contar lo que sucede aquí. Contar cómo se toman decisiones por parte de las burocracias al margen de los intereses de los españoles y en general de todos los europeos. Yo creo que es nuestro principal trabajo, porque la mayor parte de los que nos escuchan, cuando nos escuchan, dicen: ostras, esto yo no lo sabía. Porque durante décadas esto ha sido una especie de búnker cerrado en el que los partidos españoles traían aquí pues a vacas sagradas, a los grandes elefantes, y que se mantenía todo en un gran silencio mediático de lo que aquí se estaba decidiendo, cuando luego afecta a la vida de los españoles. Ese ha sido nuestro principal trabajo. En los temas económicos o en los temas de política internacional, por ejemplo, con la labor extraordinaria de Hermann Tertsch y las relaciones, ¿no?, el poner de manifiesto todo lo que está sucediendo en América del Sur en el seno del Parlamento Europeo, golpear a Borrell, ese alto representante de la Unión Europea, porque se trata de defender los derechos de los españoles. Nosotros estamos aquí representando a los españoles, sus necesidades, sus intereses, sus aspiraciones, sus sueños, sus deseos, y eso es lo que nosotros vamos a hacer y denunciarlo, sabiendo que manipulan nuestro mensaje, sabiendo esto no lo van a poder manipular, y nosotros, por supuesto, que entendemos que la Unión Europea es una realidad de la que España tiene que estar, que es nuestra obligación estar aquí, que es nuestra obligación representar a los intereses de los españoles, que nadie quiere dentro de Vox, ni está en nuestro programa, ni ha estado jamás en nuestra boca, ni en nuestros escritos, pretensiones absurdas. Se trata de estar aquí, pero exigiendo nuestro derecho y diciendo que nosotros creemos en otro modelo de Unión Europea. Queremos un modelo de Unión Europea que respete la posición de los Estados. Queremos un modelo de Unión Europea, como yo ponía el ejemplo antes, en el que si los gobiernos de los Estados miembros quieren cerrar acuerdos comerciales exigiendo el cumplimiento de la materia inmigratoria, no venga el Parlamento Europeo a decir que no. Eso es, que los gobiernos a los cuales los españoles les votan y que pueden censurarles y que pueden cambiarlos, sean los responsables y los auténticos protagonistas de la historia de la Unión Europea. Este es nuestro modelo, naciones libres que cooperan voluntaria y libremente. Y además es un modelo de éxito. Es un modelo de éxito en Italia, en Suecia, en Finlandia, en Hungría, en Polonia, en República Checa, ahora en Grecia. Este es el camino que ha de seguir la Unión Europea, y el que no lo entienda se está equivocando. Me gustaría recordar esa frase que te dijo una eurodiputada cuando llegaste, que te dijo que: Jorge, aquí no puedes venir y romper el consenso que ya habíamos establecido. Esa es la política en la que ellos estaban antes, de que no querían romper los pactos, no querían luz en lo que estaban haciendo, porque aquí están todos muy cómodos, tranquilamente, trabajando con estas élites que tienen por aquí montadas, en estos chiringuitos, estas cosas, y no querían que viniese un partido nuevo, con ideas nuevas, con mensajes nuevos, y explicar a los ciudadanos lo que está haciendo Europa. Y yo creo que esa ha sido la clave de lo que llamamos de legislatura. Sin duda. Pues con este último mensaje nos quedamos, y aquí seguimos para seguir contando todo lo que sucede en el Parlamento Europeo, que nadie os cuenta, solo nosotros. Hasta la próxima.